preparando, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 38 vamos a ver. Si lo tiene, hermanos, por favor, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor juntos. Esta noche quiero hablar acerca de una pregunta. El tema de esta noche va a ser una pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que hoy la va a hacer a nosotros. Y el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y esa pregunta es la que el Señor nos va a hacer hoy a nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Es tan importante esta pregunta, hermanos, porque de esta pregunta depende la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Porque Cristo dijo que no hay otro camino para llegar al Padre, que Él era el único. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, quien se hizo hombre. Así que vamos a leer este pasaje donde Jesús pregunta a sus discípulos. Vamos a iniciar en el versículo 27. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces Él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él le mandó que no dijese esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, Señor, hemos leído tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad. Tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías enviado que estaba prometido que iba a venir a redimir a los pecadores. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Dios amado, puedas poner claridad en nuestras mentes de quién eres tú, Señor, para que podamos, Dios mío, postrarnos delante de ti con reverencia, sabiendo que tú no eres un hombre común y corriente, sabiendo que tú no eres simplemente un profeta, sino que eres el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y convéncenos. Gracias, Señor amado, por cada uno, Señor, de los que tú has traído para que escuchen tu palabra. Y aquellos que la van a escuchar, Señor, a través de las redes sociales, te pedimos, Señor,
que tú hagas una obra en sus corazones. Tú prometiste, Señor, que tu palabra no regresaría vacía, Señor. Y yo lo creo, Dios amado. Yo sé que tú usarás tu palabra para convencernos de que no hay otro camino, porque tú eres el único camino y la única verdad, y en quien hay vida. Ven, Espíritu Santo, y háblanos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Regularmente son los alumnos los que hacen las preguntas, pero aquí en esta ocasión vemos al maestro haciéndole una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que le hace es, en el versículo 27 es: ¿quién dicen los hombres? Primero, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos habían escuchado qué respuesta daban a esa pregunta, y ellos le responden lo que habían escuchado en el versículo 28. Ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías o algún profeta. Y mire que comparar a Jesús con el profeta Elías era algo grande. Comparar a Jesús con Juan el Bautista era algo grande, pero no para Jesús. Cristo mismo dijo que no se había levantado un varón semejante a Juan el Bautista, que no había ninguno nacido de mujer como él. Y la gente comparaba a Cristo con Juan el Bautista o con Elías, pero para Cristo eso no era suficiente. Más bien él no buscaba saber qué pensaba la gente de él, él buscaba saber qué pensaban sus discípulos de él. Porque en el siguiente versículo Jesús los mira directamente y les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso es lo que a Jesús le interesaba, saber quién era para sus discípulos, saber qué pensaban sus seguidores de él. Y por eso es que esta pregunta es importantísima para nosotros también, porque ¿qué pensamos de nuestro Salvador? ¿Quién es Cristo para nosotros? Les digo directamente: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo: tú eres el Mesías. Mire, esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es la misma pregunta que el Señor nos hace esta noche a nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? Si alguien le fuera a preguntar ¿quién es Jesús para usted?, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que viene primero a su mente? Su Salvador. ¿Quién es Jesús? Fíjense que nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, y lo es. Yo le pregunto: ¿Jesús nos vino a salvar de qué? Del pecado. ¿De qué más? Porque Jesús es nuestro Salvador, y Él nos vino a librar del pecado, y nos vino a librar de la esclavitud de Satanás. Pero ¿sabe en realidad Cristo de qué nos vino a librar? De ir al infierno. Nos vino a librar de la ira. ¿De quién? De Dios. De la ira de Dios. Cristo nos vino a librar de la ira de Dios. Usted lee lo que dice San Juan 3:16, dice que el que cree, el 18 dice que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando usted lee el versículo 36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Por eso es que la Biblia dice: escapa de la ira venidera. ¿Cuál es la ira que viene? Cristo viene. Y todo el que rechace a Cristo, lo único que recibirá será la ira de Dios. Y Cristo vino para librarnos de la ira venidera,
de la ira de Dios que viene sobre este mundo a causa del pecado. Ahora es cierto, Cristo nos libró y es el Salvador de los hombres. Él vino a librarnos del juicio eterno, de la ira que viene sobre este mundo. Por eso es que Cristo dijo: el que me recibe a mí, recibe la vida. Pero el que rechaza al Hijo, dijo, no verá la vida, sino que el juicio de Dios está sobre él. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que las personas van a ser un día condenadas. El Evangelio es que el mundo está bajo la ira de Dios. Y Cristo vino para librarnos de la ira venidera. Él es el Salvador de los hombres. Entonces, ¿de qué nos vino a librar Jesús? De la ira de Dios. ¿Cómo lo hizo? Él mismo recibió la ira. Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que Cristo vino a hacer. La deuda debía de pagarse. Dios es justo y no podía pasar por alto el pecado. Por tanto, Él envió a su Hijo. Él vino voluntariamente a tomar el lugar de los pecadores, el justo por los injustos. Y si nosotros hemos sido salvos de la ira que viene, de la ira de Dios. Y el mensaje que nosotros debemos de anunciar es de que vengan a Cristo para que escapen. ¿A través de quién? Hay solo un camino para llegar al Padre, y ese es Cristo Jesús. Él dijo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente uno, y ese es Jesucristo, quien tomó forma humana. Entonces, Jesús vino a salvarnos. Él es el Salvador. ¿A salvarnos de qué? ¿Del Satanás? Sí. ¿Del pecado? Sí. Pero en primer lugar, Cristo vino a librarnos de la ira de Dios. De la ira de Dios. La Biblia lo dice claro. Y Pablo lo menciona muchas veces. Porque la paga del pecado es la muerte. Y un inocente tuvo que morir. Entonces, la pregunta que Jesús nos hace hoy en esta noche a nosotros es: ¿quién es Jesús? ¿Es nuestro Salvador? Muchas personas dicen de que Jesús es un buen hombre, que Él fue un buen hombre. Otras personas dicen que Jesús fue un buen maestro. Y otros dicen que Jesús fue un profeta, como lo dicen o lo decían los contemporáneos de Jesús. O también lo dicen nuestros vecinos. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un profeta. Ahora les pregunto yo: ¿es eso Jesús para nosotros? Porque decir que Jesús fue un buen maestro, y decir que Jesús fue un profeta, y decir que Jesús fue un buen hombre, no es suficiente. Debemos de enfrentar la realidad y decir: ¿quién es Jesús en realidad? ¿Quién es? ¿Solamente un buen profeta que vino? ¿Solamente un maestro que enseñó moral y que muchos respetan? ¿Sabe usted que todas las religiones respetan a Jesús? Todos. Algunos de ellas dicen que Jesús fue un excelente maestro, que Jesús fue un gran profeta. Y los mismos contemporáneos de Jesús lo comparaban con Elías o con Juan el Bautista. Pero Cristo dijo: no, eso no es lo que yo soy. Dijo: yo no soy ni un profeta, y Él fue todo eso y más. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Debemos de lidiar con esta pregunta, porque de esta pregunta depende nuestra vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Cristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. ¿Cree eso usted? Amén. Ahora yo le pregunto: ¿dónde quedan entonces todas las otras religiones? ¿Dónde quedan todas las otras religiones que afirman de que hay otro camino para llegar a Dios? Si Cristo está diciendo la verdad, todas las otras religiones no son verdaderas, son falsas. Porque Cristo dijo: hay solamente un camino. Dijo: hay un Dios, pero hay también un solo Salvador. Y ese soy yo. Dijo: no hay otra manera de que puedan llegar al cielo si no es a través de mi obra. Yo creo que Cristo estaba diciendo la verdad. Pedro contestó correctamente.
Una de las raras veces que Pedro contestó correctamente fue esta. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús alabó al Padre, no a Pedro, alabó al Padre y le dijo: Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y él dijo: sí, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Con esta declaración que Pedro hizo, él estaba afirmando de que Jesús era el Mesías, el enviado, de aquel que había hablado el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo viniera, del que dijo en el capítulo 7 de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo dijo que iba a ser Dios con nosotros, Emmanuel. Dice que un niño nos iba a nacer, pero que el hijo nos iba a ser dado. Un niño nacería, pero el Hijo de Dios desde la eternidad se iba a engendrar. Y cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, él está afirmando: tú eres el que profetizó Isaías que iba a venir. Tú eres aquel de quien habló el profeta de que iba a venir, el Mesías. Esa palabra Cristo significa ungido. Y la palabra Mesías viene del hebreo que significa enviado. Entonces Cristo es el ungido de Dios, el enviado de Él. Y cuando Pedro dice: tú eres el Mesías, él estaba diciendo: tú eres el Salvador que había profetizado Isaías que iba a venir. Ahora fíjense que Jesús les dice que no le digan a nadie eso. Y luego dice en el versículo 31: y comenzó a enseñarles. Ahora note lo que dice Jesús: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales, los sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de la declaración que Pedro hace de que él era el Cristo y reconoció, le dijo: tú eres el enviado de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Ahora Cristo le dice, ya que han entendido eso, le dice: ahora escuchen lo que les voy a decir. Y a mí me llama la atención que Cristo le dice que era necesario. Esa palabra es importante porque le dice: es necesario padecer. No solamente le dice que él iba a padecer, sino que era necesario que padeciera mucho y que fuera desechado por los hombres. No solamente le dijo que él iba a ser desechado, sino que le dijo que era necesario que fuera desechado. No solamente le dijo que iba a morir, sino que era necesario que muriera. Y también le dijo: es necesario de que resucite. ¿Por qué Jesús les está diciendo que era necesario? Porque estaba escrito que esto iba a pasar. Estaba escrito de que Jesucristo iba a ser despreciado y desechado por los hombres. Estaba escrito que Él iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estaba escrito que iba a ser crucificado. Cuando pensemos en la cruz de Cristo, nunca pensemos que ese es un plan B. Cristo vino a eso. Era necesario que Él viniera a morir. Y eso es lo que Cristo les está diciendo: es necesario. El profeta Isaías había dicho, cuando usted lee el capítulo 53, se dará cuenta que hay detalle por detalle de cómo Jesucristo iba a ser crucificado, de cómo lo iban a despreciar, lo iban a escupir, de cómo iba a ser llevado como un cordero mudo al matadero. Eso era necesario. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que estaba escrito se tenía que cumplir. ¿Sabe usted que en el libro de los Salmos estaba escrito que iban a horadar sus manos y sus pies? Estaba escrito en el Salmo 22 de que cuando tuviera Jesucristo crucificado iban a echar suerte sobre sus vestidos, sobre sus túnicas. Estaba escrito que cuando Cristo dijera: tengo sed, le iban a dar a beber vinagre en vez de darle agua.
Estaba escrito que no le iban a quebrar ni un solo hueso. Estaba escrito que iba a morir, pero también estaba escrito que iba a resucitar. Eso había sido escrito hace más de 1000 años de que Cristo viniera. ¿Quién sabía eso? Dios lo sabía. Y Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que le hicieron a Cristo era necesario que se lo hiciera. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque la única manera de escapar de la ira de Dios es siendo inocente. Hay solo un requisito que Dios nos pide para que nosotros lleguemos al cielo. ¿Y sabe cuál es? Nunca haber pecado desde el momento de su nacimiento hasta el día de su muerte. Ser perfecto. Ese es el único requisito que Dios nos pide para poder llegar al cielo. ¿Quién cumple eso? Solamente hay un hombre que lo hizo, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que vino y nació de una virgen y creció. Nunca pecó, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. Y Él fue a la cruz y murió, el justo por los injustos. Fue un intercambio el que se hizo. Y por eso es que era necesario, porque estaba escrito que todo esto tenía que pasar. Ahora, fíjense lo que hace Pedro. En el versículo 32, acaba de decir una verdad que Dios le reveló. Y ahora Pedro aquí está llamando afuera al Señor para reprenderlo. Imagínense a Pedro reprendiendo al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Miren lo que pasa aquí, versículo 32. Dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, ven, quiero decirte algo. Imagínense a Pedro esto, quien al Señor le acaba de decir, eso que acaba de decir Pedro fue una revelación de mi Padre que está en los cielos. Ahora Pedro le dice, Señor, ven, ¿me puedes permitir un momento? Tengo algo que decirte. Y miren lo que le dice Pedro. Dice que lo reconvinió, o sea, lo reprendió. Pero miren lo que ocurre, versículo 33. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, para Cristo se volvió, después de que Pedro le dijo lo que le tenía que decir, Cristo se volvió y ahora el Señor va a reprender a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Por qué el Señor le dijo eso a Pedro? Que no le acaba de decir, Pedro, tú eres la roca. Y le cambió el nombre y le puso roca a Pedro. Y ahora el Señor le está diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Saben por qué el Señor le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás? Porque Pedro estaba hablando igual que como Satanás le habló a Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo? Cuando el Señor lo llevó, Satanás lo llevó a lo alto del templo y lo puso y le dijo, si tú te postras delante de mí, todos los reinos que tú alcances a ver te los daré a ti. Le dijo, no necesitas ir a la cruz, simplemente póstrate delante de mí y todo será tuyo. Y ahora Pedro le está diciendo, Señor, tú no necesitas ir a la cruz. Dice, no permitas que eso te pase. Y el Señor le dice, no, tú estás hablando igual que Satanás. Y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque hay un solo camino para llegar a la gloria y eso es a través de la cruz. Cualquier cosa, amados hermanos y jóvenes, que quiera apartarnos de Cristo, debemos de verlo de esa manera y decirle, quítate de delante de mí, Satanás, porque detrás de todo eso, de lo que nos quiere apartar de Cristo, está Satanás ahí. Hay solo una manera de poder llegar a la gloria y eso es a través de la cruz. Hay un evangelio que en vez de ser evangelio es una maldición.
al así mal llamado evangelio de la prosperidad, que le ofrece a la gente la gloria sin la cruz, que le dicen a la gente: ven a Cristo y tus problemas se acaban, tú vas a ser el hombre más feliz, cuando Cristo dijo: el que quiera seguirme va a tener que pagar un precio, porque va a ser desechado por los hombres, porque va a ser avergonzado por la humanidad, porque no van a estar de acuerdo con lo que tú piensas. Los jóvenes que quieren ser populares, ¿cómo van a ser? Porque si Cristo es el único camino, nos van a llamar de mente cerrada. Tú no vas a poder estar de acuerdo que todas las religiones llevan a Dios. ¿Cómo nos van a tratar? ¿Cómo nos van a tratar cuando nosotros creamos lo que dice Cristo y lo que dice la Biblia? No vamos a ser alabados, no vamos a ser famosos, vamos a ser tenidos en poco, nos van a tener como necios, como lo tienen, como mentes cerradas. Pero ahora hay un evangelio que le ofrece a la gente lo que Satanás le ofreció a Cristo: los reinos, la riqueza, la fama, sin tener que pasar por la cruz. Ese no es el evangelio de la Biblia. Cristo dijo: si tú quieres seguirme, te va a costar. Mira lo que te va a costar, porque te va a costar caro. Hay un alto precio que pagar por seguir a Cristo. Y yo sé, esto no es lo que se predica desde los púlpitos. Yo sé, esto no es lo que la mayoría de predicadores están diciendo, pero esto es lo que Cristo dice. Esto es lo que el Señor dice. Y le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le dijo esto el Señor? Porque Pedro estaba hablando, o más bien Satanás estaba hablando a través de Pedro. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás no se presenta como muchos lo pintan, de rojo, con una cola y con un gran tridente allí, ¿verdad?, esperando que la gente se agache. No, Satanás no se presenta así. Se va a presentar como una muchacha, como un muchacho, se va a presentar como un maestro, se va a presentar de muchas maneras. Pero esto es lo que nosotros debemos de ver: cada cosa que quiera apartarnos del único camino que es Cristo, debemos de decir: apártate de mí, Satanás, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, hay solamente uno, y eso es Cristo. Amén. Miren lo que hace el Señor ahora, versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Ahora ya aquí el Señor ya no solo se está refiriendo a sus discípulos, sino que se dirige a la multitud y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Este es diferente, este llamado es diferente al que hacen ahora, el que se hace desde los púlpitos. Pero Cristo le dice: ¿quieres seguirme? Me puedes seguir, pero debes de negarte a ti mismo. Debes de tomar la cruz y venir en pos de mí. En los tiempos de Jesús la cruz no significaba lo que significa ahora, porque ahora una cruz es un lujo andarlo aquí, ¿verdad? La gente se pone unas crucitas aquí de collar. Ahora andar una cruz es andar, más si es de oro, es andar lujo. Pero en los tiempos de Jesús la cruz significaba algo totalmente diferente. La cruz significaba vergüenza, significaba desprecio, significaba la muerte. Y eso es lo que significa la cruz. Le dice: si ustedes quieren seguirme, deben de estar dispuestos a dar su vida, si es posible, por mí. Y le dice: y si no quieren estar, y si no están dispuestos a seguirme de esa manera, ustedes no pueden ser mis discípulos. ¡Wow! Le dijo: el que no deje a padre y a madre no puede seguirme ni puede ser mi discípulo. Le dijo: el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Mire, seguir a Cristo, ahora, ¿por qué estoy hablando de esto yo? Porque ahora más que nunca debemos de saber el costo que nos va a traer seguir a Cristo. Si de verdad queremos seguir a Cristo, las cosas se van a poner feas para nosotros.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo? Nos va a costar. Por eso estoy hablando de esto, porque ahora más que nunca se va a levantar algo en contra de aquellos que digan, yo sigo a Cristo. Nos va a costar, hermano, nos va a costar, jóvenes. Yo no quiero mentirles. Yo creo de que el entreno duro, mire, yo antes de venir a Cristo, yo era entrenador de artes marciales. Y una de las cosas que uno hace es que uno forza y pucha a la persona hasta que dé siempre el máximo. ¿Por qué? No porque quiera que la persona vaya y vomite afuera o hacerla ver mal. Lo que uno quiere hacer es sacar lo mejor de esa persona para prepararlo para cuando vengan las cosas serias, uno sepa qué hacer. Lo que se avecina para la iglesia para mí es algo crítico. Los que profesamos ser cristianos vamos a empezar a ser perseguidos por causa de Cristo. Nos van a empezar a poner a un lado porque decimos que seguimos a Cristo, y Cristo dice, si tú me vas a seguir, debes de saber, debes de tomar la cruz y debes de venir en pos de mí. Entonces la cruz, en el tiempo de Cristo, acuérdese, significaba muerte, crucifixión, sufrimiento, rechazo. Por eso es que Cristo dice en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Está hablando aquí de perder la vida. Pero mire luego lo que dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y Cristo está diciendo bien específico, dice, el que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí y del Evangelio. ¿Qué va a obtener esa persona? La salvará. A esto es lo que la Biblia le llama una paradoja, que pareciera que se está contradiciendo, que dice, bueno, si tú quieres salvar tu vida, muere. ¿Cómo? ¿Debo de morir para salvar mi vida? Y eso es lo que Cristo está diciendo. Si tú quieres obtener vida eterna, tú debes de morir en esta tierra. Debes de negarte a todos los placeres, debes de ir en contra de la corriente y debes de seguirme. Y si tú haces eso, tú obtendrás vida eterna. Hay un precio que pagar. Hay un precio, y el precio es sumamente alto. Pero ¿sabe qué? ¿Y sabe qué le voy a decir a los jóvenes? No seguir a Cristo es más caro. Seguir a Cristo te va a costar todo. Todo. Pero no seguirlo te va a costar más. Te va a costar tu alma. Para siempre. Seguirlo nos va a costar. No seguirlo es peor. Y Cristo está diciendo, sígueme. ¿Estás dispuesto a perder tu vida si es necesario para que la ganes? Ahora, mire lo que dice en el 36. Aquí hace una pregunta. Porque ¿qué aprovechará el hombre, dice Jesús, si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué aprovecha? Imagínense que alguien de aquí tuviera la capacidad de poder ganar todos los millones y las riquezas que hay en el mundo, y al final de su vida pierde su alma. ¿Valdrá la pena eso? Pregunto yo. Un día yo les preguntaba a los jóvenes, imagínense, les digo que alguien viene y les dice, ok, ¿saben qué? Te voy a dar 5 millones si te dejas que te corte un dedo. Digo, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos? Algunos dijeron que sí. Yo digo, yo por 5 millones dejo que me quiten esto. Sí. Ahora imagínense, le digo, que la apuesta sube y le dice, bueno, te voy a dar 5 millones, pero te voy a quitar la mano. Ya está como para pensarlo, ¿no? Decir, bueno, 5 millones, si por una mano. Pero ¿qué tal si ahora sube la apuesta y dice, te voy a dar 100 millones, pero te voy a sacar un ojo? ¿Por un ojo? ¿Qué tal 1.000 millones y por los 2 ojos? Dirían, no, quédate con tus millones, yo no los quiero, ¿para qué? Si no voy a tener la vista. Mira lo que está diciendo Cristo aquí. Si tú lograras ganar no 100 millones, ni 1.000 millones, sino el mundo entero, y pierdes tu alma, ¿de qué sirve? Yo pregunto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y Cristo está diciendo,
sabe que seguirme te va a costar, pero mira lo que te va a costar no seguirme. No seguir a Cristo nos va a costar el alma, porque Cristo está diciendo qué recompensa dará el hombre por su alma. Por escucha lo que dice el 38. Porque el que se avergonzare de mí, dice Cristo, y de mis palabras, ¿cuándo? En esta generación adúltera y pecadora. Esta generación que nosotros estamos viviendo es una generación adúltera y pecadora. Y Cristo dice, si tú te avergüenzas de mí, ¿qué va a pasar? Dice, yo también me avergonzaré de ti cuando venga. Y créame, Cristo va a regresar, porque Él está vivo. Él resucitó como dijo que iba a resucitar. Amén. Cristo no es como Mahoma. Mahoma está ahí, sus restos están en la tumba. Confucio está ahí, está muerto y sus restos están ahí. Cristo resucitó, su tumba está vacía. Amén. Nuestra fe está puesta en algo que nos han contado, no. Nuestra fe está puesta en algo real. Cristo vive. Y Él prometió que iba a regresar con la gloria de los ángeles. Y Él dijo, los que se avergüencen de mí, yo me avergonzaré también de ellos. Y esto es lo que Dios dice. ¿Quién soy para ti? ¿Un buen maestro? ¿Un profeta? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Es alguien tan valioso que nosotros digamos, Señor, estoy dispuesto a seguirte a pesar de lo que sea? Es eso, Cristo para nosotros es nuestro mayor tesoro. Porque cada vez más para los jóvenes se está poniendo más difícil, también para nosotros los más viejos. Seguir a Cristo cada vez es más difícil. Estamos viviendo en un mundo relativo donde cada persona dice, bueno, si esa es la verdad para ti, I'm okay, está bien para ti, pero no para mí. Eso no es lo que Cristo dijo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y agregó, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es radical. Yo no puedo llegar a ningún consenso con nadie acerca de eso. Cristo es el único camino. Entonces, veamos por qué yo creo esto. Veamos en la Escritura qué dijo Jesús de sí mismo. Vamos a leer algunos versículos. Si tienen tiempo y es bueno con la Biblia, vamos a leerlos. Primero está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Si no, ahí lo van a poner enfrente. Esto es lo que Jesús dijo de sí mismo. Y luego nosotros tenemos que concluir si Jesús estaba bien de su mente, si Él creía que era Dios y estaba engañado, o era un mentiroso, como dijo C.S. Lewis. Pero no podemos concluir que él era un buen maestro si llegamos a la conclusión de que Jesús está mintiendo. Pero esto es lo que Cristo dijo de sí mismo. Yo soy, dijo Él, el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dijo eso? Cristo lo dijo de Él mismo. Dijo, yo soy el principio, la A y la Z. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Miren lo que dice más adelante, y lo voy a leer. Cada versículo de esto es digno de un sermón. Son declaraciones que Cristo hizo de su identidad. En el mismo capítulo, versículos 17 y 18 dice, la última parte del 17 y el 18 dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Cristo dice, yo estuve muerto, pero me levanté. Y no solo se levantó, cuando se levantó le arrebató las llaves a la muerte. Por eso es que en otra ocasión Él pudo decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él le arrebató las llaves a la muerte.
Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35, yo soy el pan de vida. ¿Quién está hablando aquí? Es Cristo quien está diciendo de Él mismo lo que Él es. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesucristo hablando, dice, yo soy la luz, yo soy el pan. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Cristo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan, un versículo que ya cité varias veces, Juan 14:6. Este es un versículo que debemos memorizarlo. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Está mintiendo Jesús o está diciendo la verdad? ¿Es esto que Él proclama ser de sí mismo? ¿Era simplemente un hombre o era el Mesías, el enviado de Dios? Porque en el principio, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que en el principio, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Él está hablando que en el principio, antes de que las cosas existieran, Cristo ya existía. Los católicos dicen que María fue la madre de Dios, o la madre de Jesús. En un sentido eso es cierto. Pero recuerde que el profeta Isaías dijo de que un niño nos sería nacido, pero que un hijo sería dado. Ese hijo es el que siempre ha existido en la eternidad. Es la segunda persona de la Trinidad, quien vino y se hizo carne. Miren lo que continúa diciendo Juan. Capítulo 1 de Juan, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego note lo que dice en el versículo 14. Y aquel Verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Él, gloria como la del unigénito del Padre. Este Cristo está diciendo, yo he existido desde la eternidad y la eternidad. Yo soy el alfa y el omega. Él no empezó a existir cuando vino a esta tierra. Él creó todo el universo para su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso que a Él debe ser la gloria por los siglos de los siglos. Porque todo lo que existe fue creado por Cristo, para Cristo, incluyéndonos a nosotros. Y el plan redentor es que Él tenía que venir. Mire, los judíos querían apedrear a Jesús en una ocasión. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo esto en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 58. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron lo que Cristo les estaba diciendo. Ellos sabían que cuando Moisés le preguntó a Dios, si Faraón me pregunta quién me envía, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dijo, dile que yo soy te envío. Y ahora Jesús estaba diciendo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Saben qué hicieron ellos? Tomaron piedras y lo querían matar. Porque ellos entendieron que Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios. Yo existo antes que Abraham existiera. En otra ocasión, Él fue más claro, más específico. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Cristo les dijo claramente esto, les dijo, yo y el Padre, uno son. ¿Saben qué hicieron los judíos? Si usted sigue leyendo, dice que entonces los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Porque ellos entendieron lo que Cristo les había dicho. Mire lo que dice el versículo 32. Jesús les preguntó, muchas buenas obras les he mostrado,
de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean?, le preguntó Jesús. ¿Por cuál buena obra me van a apedrear? ¿Qué le contestaron ellos? Le respondieron los judíos: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos sabían, ellos entendieron, dijeron: este está diciendo que es Dios, está blasfemando. Pero ¿sabe qué? Cristo perdonó pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos sabían, por eso lo querían apedrear. ¿Sabe que una de las causas por la cual apedrearon a Jesús y lo entregaron a la muerte fue porque Él dijo que era Dios? Otra fue porque Él dijo que Él era el templo, y que cuando destruyeran ese templo en 3 días lo iba a rehacer. Y la otra razón por la cual lo mataron fue porque Él amaba y comía con los pecadores. Porque Cristo dijo: yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Dijo: yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Y Él se juntaba con los pecadores y salvó a pecadores. Salvó porque Él vino a salvar, porque Él era Dios hecho hombre, y Él lo dijo, y los judíos lo entendieron. Cristo perdonó pecados. En una ocasión, en el Evangelio de Marcos, aquí mismo en el capítulo 2, Cristo estaba predicando en una casa, y estaba tan llena la casa que no había más lugar. Y 4 hombres llevaron a un paralítico. Querían llevarlo delante de la presencia del Señor. Y como estaba llena la casa, ellos se metieron por el techo, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico en medio de la casa donde estaba Cristo. Cuando Cristo lo vio, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los escribas que estaban ahí dijeron: ¿y este quién se cree? Blasfemia dice, dijeron ellos. Esto lo puede leer usted en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 7. Dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y estos hombres no estaban equivocados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Cristo perdonó pecados porque Él era Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el enviado. Y no hay otra manera para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces Jesús le preguntó a estos que cavilaban en su mente, le dijo: le voy a hacer una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete? Y les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Gloria a Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que supieran que Cristo tenía poder para perdonar pecados, porque Él era Dios. Cristo no solamente es un profeta, como dicen otras religiones, no solamente fue un maestro, y Él fue maestro, y fue profeta, pero Él es mucho más que eso. Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, quien estaba prometido que iba a venir. Y Él es el único camino para poder llegar al Padre. No hay otro. ¿Quién es Jesús ahora para nosotros? Porque si este Cristo del que yo le estaba hablando es eso para nosotros, nosotros debemos de tomar la decisión de decir: te voy a seguir. Debemos de lidiar con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Es un buen hombre? ¿Es un buen maestro? ¿Es un profeta? ¿O es Dios hecho hombre? Y si es Dios hecho hombre, nosotros debemos de postrarnos delante de Él y adorarlo. C.S. Lewis, un escritor que fue maestro en la Universidad de Oxford, dijo en un libro muy interesante, por cierto, se lo recomiendo, se llama Mero Cristianismo. Y en ese libro él escribe acerca de este tema,
Y la conclusión de él es que solamente hay 3 respuestas lógicas para esta pregunta. 3. Dice, no hay otra. Y la primera dice que Jesús es esta. La primera opción es esta, que Jesús estaba engañado porque él creía que era Dios, pero no lo era. Él lo dice con otras palabras. Esta es mi traducción. La segunda es que Jesús era un mentiroso, porque él sabía que no era Dios, pero hizo creer a la gente que él era Dios. La primera, él estaba engañado, creyendo que era algo que no lo era. La segunda es que él era un mentiroso, porque sabía que no era Dios, pero él dijo que era Dios. Él lo dijo, claro. Cuando Pilato le preguntó, le dijo, ¿qué es la verdad? Cristo le dijo, los que me escuchan a mí, escuchan la verdad. En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy. ¿Sabe quién le estaba diciendo eso a Jesús? Al hombre más poderoso de ese tiempo. Le dijo, ninguna autoridad te fuera dada si no viniera la autoridad de mi Padre. Dijo, a mí nadie me quita la vida. Le digo, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Dije, le preguntó Pilato, y le digo, ¿tú eres rey acaso? Le digo, sí, tú lo has dicho. Yo para esto he nacido, le digo, yo soy rey. ¿Sabe a quién le dijo eso Cristo? Al hombre más poderoso de ese tiempo, quien lo estaba juzgando. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Pilato dijo, yo no hallo ni una culpa en esto. Dijo, es inocente a mis ojos. Y por eso se lavó las manos cuando lo crucificó. ¿Sabe por qué? Porque Cristo era inocente, sin culpa. Y él dijo, yo soy rey. Y para esto vine a este mundo, para ser rey. Pero no de esta tierra, sino, le dijo, rey de otro reino, del reino de los cielos. La tercera opción es esta: Jesús es quien dijo ser Dios hecho hombre, el Mesías. Y si Él es Dios, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos postrarnos delante de Él y adorarnos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquí, o cuando Cristo venga, o cuando se presenten delante de Él, tendrán que reconocer que Él es el Señor. Nadie hace Señor con decir Señor, que acepto como Señor. Él es Señor. Él es el Señor. Y la única opción que nosotros tenemos es postrarnos delante de Él ahora o postrarnos delante de Él después. Pero Él es el Señor. Cito textualmente lo que escribió C.S. Lewis en este libro. Dice, tenéis que escoger por ese hombre. Dice, o era el Hijo de Dios o era un loco o algo mucho peor. Dice, debéis escoger. Dice, podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarlo como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Eso es lo que escribió este autor. Dice, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿O te vas a postrar o vas a decir, no, este no es Dios? ¿Sabe qué? Yo estoy convencido de que Cristo es el Señor. Y que toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso, si alguien todavía está dudando de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Solamente tienes 3 opciones. O dice, bueno, no estoy seguro, a lo mejor no era lo que dijo. A lo mejor estaba engañado. La otra es decir, bueno, yo creo que no hay evidencias para afirmar que Cristo lo afirmó. Él sanó paralíticos. En una ocasión le dijo a la mar, calla y enmudece. ¿Y sabe que la mar le obedeció? A los demonios los mandaba afuera y le obedecían. ¿Y sabe qué decían los demonios? Este decía, es el Hijo de Dios. Los demonios sabían que Cristo era el Hijo de Dios.
Por eso es que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que Cristo es el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro camino. Yo no le estoy hablando de una religión y le estoy diciendo qué piensa usted de los cristianos. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es clara. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? Yo no predico religión. Yo predico a Cristo. El único camino. Y eso es lo que nosotros debemos de lidiar. ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor? ¿Es un mentiroso? O como dice C. Lewis, o es un loco que no sabía lo que hacía. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en mi vida, Él es el Señor. Él ha cambiado mi vida, ha cambiado millones de vidas. Él es el Señor. Él es el Señor. Termino con el versículo que empezamos al principio, al final. Si usted no ha tomado en serio esta pregunta, yo le aseguro que después de hoy usted tendrá que lidiar con esta pregunta. Se lo aseguro. Porque Cristo dijo que su palabra no regresaría a vacía. Y la pregunta es esta: ¿quién es Cristo para usted? ¿Quién es? Si Él es el Señor, debemos de doblar nuestra rodilla. Mucha gente dice: oh, es que Él es mi Salvador. No. Tú no puedes tener a Jesús como Salvador si no lo tienes como Señor. Porque el Señor es el que demanda obediencia, demanda adoración. Hay gente que quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Eso no es posible. Cristo dijo esto en el 38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, yo también me avergonzaré de él. Yo he decidido, como dice un corito, seguir a Cristo. Ahora, yo sé que eso puede ocasionarme problemas. Mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros creemos, pero le pido al Señor que nos dé fuerza y que me dé fuerza para seguir creyendo y predicando la verdad a pesar de lo que sea. Amén. Y espero de que usted también diga: tú eres el Señor, que voy a seguir, me cueste lo que me cueste. ¿Cuántos podemos decir eso? Amén. Yo le aseguro que en el momento de la prueba el Señor nos dará la fuerza y la gracia para soportar. Así es, aleluya. No es que esa fuerza esté en nosotros, pero Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cree en mí. Él es el Señor. Y nos postramos delante de Él, a pesar de lo que sea. Ojalá que los jóvenes que están aquí también puedan decir: ¿saben qué? Voy a seguir a Cristo, aunque me cueste lo que me cueste. Porque Cristo dijo: si tú quieres seguirme, debes negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa negarte a ser famoso, negarte a ser popular en la escuela, negarte a que te acepten como una persona abierta de mente. Nos va a costar popularidad, nos va a costar, si es posible, la vida. ¿Usted sabe la dirección que está tomando esta nación? Si usted ve la noticia, usted sabe para dónde va todo esto. Y uno de estos días se levantará una persecución en contra de los cristianos. Y aquellos que digan: no, es que solamente hay un camino, es que yo no puedo negar a Cristo, van a tener que enfrentar consecuencias. Los que digan que yo creo que la palabra de Dios es la Biblia, van a enfrentar consecuencias. ¿Sabe usted que un día yo escuché la historia de ese himno que dice: he decidido seguir a Cristo? Y me pareció interesante que, según esa historia, ese corito fue escrito por un misionero que llegó a una isla remota donde no era permitido el evangelio.
Y este misionero llegó allí juntamente con su familia y empezó a predicar. Y dicen que el jefe de la tribu lo mandó a llamar y le dijo: te prohíbo que prediques en ese nombre de Cristo. Y él dijo: no puedo, debo predicar, vine para eso. Y dicen que llamaron a su familia y agarraron a sus dos hijos y le dijeron: si tú no niegas a Cristo, tus hijos van a morir. Y él dijo: no puedo negar a Cristo. Y empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a sus hijos enfrente de él. Y luego agarraron a su esposa y le dijeron: si no niegas a Cristo, tu esposa va a morir. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le dijeron: te damos la última oportunidad para que tú salves tu vida. Simplemente deja de decir eso y niega a Cristo. Y dijeron: no puedes hacer eso. Y murió. Pero luego cuentan de que después de eso, el jefe de la tribu y todos los demás vieron que ese hombre de verdad creía lo que decía. Y toda la tribu se convirtió por el testimonio de la fidelidad de ese hombre. Amén. Yo no me considero ningún buen predicador, pero una de las peticiones que le hacía al Señor antes de subir aquí es esta: Señor, que los que me van a escuchar vean que de verdad creo lo que estoy diciendo, que de verdad crean que tú eres el Cristo. Porque sabe lo que impacta a la gente no es tanto mis palabras, es lo que nosotros hacemos con lo que decimos. Si nosotros vivimos lo que decimos. Y le pido al Señor la gracia para que alguien diga: de verdad yo creo que él cree lo que está diciendo. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Él me salvó. Él ha cambiado mi vida y la sigue cambiando. Y Él dice hoy: ven a mí. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Seguir a Cristo nos va a costar. Pero yo le invito a que lo hagamos, sabiendo que no estamos solos, que Cristo estará con nosotros. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tú viniste a este mundo, Señor, a morir por nosotros los pecadores, y que prometiste regresar un día, Señor. Oh, amado Dios, no queremos avergonzarnos de ti. Queremos vivir, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, creyendo que tú eres el único camino, la única verdad y la vida. Danos la fuerza, Señor, y la valentía para no avergonzarnos de ti, Señor. Amado Dios, cambia los corazones de estos jóvenes para que no se avergüencen de ti, para que vean tu gloria, Señor, y vean, Dios mío, que tú eres digno de postrarnos delante de ti. Tú eres quien dijiste ser, Señor. Tú eres el Hijo de Dios viviente, el Mesías, Dios hecho hombre. Gracias por haber venido, Señor, a morir por nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Oh, Dios mío, edifícanos, fortalécenos, Señor. Queremos, Señor, estar firmes en la fe para poder honrarte a ti, Señor, y para poder ser luz en las tinieblas, Dios mío, y para que otros vean, Dios mío, que de verdad te conocemos y que te servimos y te seguimos, porque eres real para nosotros, Señor. Tú eres real para mí, oh Dios. Tú lo eres, Señor. Tú estás aquí, Dios mío. Podemos sentir tu presencia, oh Jesús. Tú estás aquí con nosotros y estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Nunca nos dejarás, Señor. Oh, amado Dios, gracias. Gracias. Porque tú eres real, Señor.